tardes a todos y todas y bienvenidos a este nuevo webinar organizado por IAGUA en colaboración con Samotics. Es un placer acompañarles hoy para abordar uno de los grandes retos del ciclo urbano del agua, la eficiencia energética en estaciones de bombeo. Como bien saben, el consumo eléctrico puede suponer hasta el 90% del coste operativo de una estación de bombeo. En un contexto donde los recursos son limitados y la presión sobre las infraestructuras es cada vez mayor, mejorar esa eficiencia no es opcional, es urgente. Hoy vamos a hablar de una tecnología que está marcando un antes y un después en este ámbito, el análisis de la firma eléctrica. Una solución que, aplicada con inteligencia artificial, permite monitorizar el rendimiento de las bombas en tiempo real, detectar ineficiencias y actuar antes de que se produzcan fallos. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva rigurosa, con base técnica y con casos reales. Pero antes de dar paso a nuestros ponentes, quiero hacer una aclaración importante. En la primera campaña de comunicación de este evento se utilizó un asunto que no representaba con precisión el contenido del webinar ni contaba con la aprobación de Samotics. En concreto, se empleó la frase «cómo reducir hasta un 90% los costes de bombeo». Esta es una afirmación incorrecta y que fue producto exclusivamente de un error en el proceso editorial de IAGUA. Quiero agradecer sinceramente al equipo de Samotics su estrecha colaboración y comprensión que nos ha permitido reconducir la situación con total profesionalidad. Dicho esto, entramos ya de lleno en el contenido de la sesión. Para ello, hoy nos acompañan dos expertos de referencia en este ámbito. Pau Sanabras, responsable comercial del mercado hispanohablante en Samotics, quien abrirá la sesión explicando cómo el análisis de la firma eléctrica está ayudando a utilities de todo el mundo a reducir consumos, aumentar la fiabilidad y tomar mejores decisiones operativas. Y Carlos Armas, ingeniero de fiabilidad y eficiencia en Samotics, que ampliará la parte técnica y compartirá ejemplos reales de aplicación en el sector del agua. Durante todo el webinar pueden dejarnos sus preguntas en el módulo que pueden ver en la parte inferior de sus pantallas y al final de las presentaciones abriremos un bloque para responderlas en directo. Así que, sin más, damos ya comienzo a esta sesión dando una cordial bienvenida a Pau Sanabras. Pau, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Cuando quieras tienes la palabra. Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Y si me podéis confirmar que lo veis bien, vamos a empezar. Todo perfecto, Pau, Carlos, cuando queráis. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, queríamos empezar diciendo, ustedes saben que el consumo eléctrico mundial de la electricidad cada vez es un tema más urgente y saben que el 3% de todo el consumo mundial viene por las empresas del agua. Hay procesos como el tratamiento del agua, el bombeo, la desalinización, que consumen mucho, ¿no? Y hacen que esto sea un tema muy importante en el sector del agua. Bienvenidos, señores y señores, buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a estar presentando el webinar de optimización de la eficiencia energética de bombas mediante la tecnología de ESA, como bien Alejandro ha presentado. Y yo soy Pau Sanabras, ingeniero y responsable comercial en Samotics, y me acompaña mi compañero Carlos. Hola, muy buenas, soy Carlos Armas, ingeniero de fiabilidad y eficiencia y pues me especializo en la parte de activos hídricos, bueno, bombas centrífugas, y voy a estar acompañando a Pau el día de hoy en las explicaciones un poco más técnicas. Gracias, Carlos. Durante el webinar vamos a ir cambiando un poco de voz y de presencia en la pantalla entre Carlos y yo, así que en cualquier caso es normal que nos vayamos cambiando. Gracias, Carlos. Entonces, entrémonos en lo que tenemos planificado para hoy. Ahora. Vale, esta es la agenda de hoy, muy sencilla, como hablaba Alejandro. Hay tres grandes bloques. Número uno, vamos a entrar en lo que es el reto, ¿no?, que vemos en el sector del agua, el reto energético y los altos consumos de los que hemos hablado. Número dos, veremos cómo la ESA, como la tecnología de análisis de la firma eléctrica, que en inglés es ESA, y os vamos a ir explicando un poco más cómo funciona y lo que quiere decir. Cómo esta tecnología facilita la optimización energética
de estos bombeos. Y finalmente vamos a entrar sobre todo quizá la parte que os puede ser más interesante en casos prácticos, reales, como esta tecnología ya está en práctica y como ya hay empresas innovadoras y punteras dentro del sector del agua que la están empleando para ser más eficientes. Finalmente habrá la parte de preguntas y respuestas en la que Alejandro nos va a guiar un poco a través de ella. Así que, sin más dilación, entremos. Ustedes, como bien sabrán y mucho mejor que yo, se enfrentan a enormes retos dentro de sus redes del agua, ¿no? Ya sean empresas que solo hacen abastecimiento o hacen aguas residuales o quizá hacen ambas partes, ustedes se enfrentan a retos como interrupciones en el suministro del agua, tienen atascos o que pueden causar vertidos en el medio ambiente, y no solo esto, sino los grandes consumos de los que hablábamos. Todo esto también genera que haya un mayor foco también de la sociedad y mucha atención en cómo ustedes lidian con estos retos, ¿no? Recordemos este 3% mundial de consumo de electricidad que hemos hablado, y es en lo que nos vamos a centrar hoy, sobre todo, en cómo reducir estos grandes consumos y estos costes energéticos. Pero antes de entrar en cómo se hace, vamos a dar un poco de contexto, ¿no? Si miramos en todos los costos para las empresas, una compañía del agua normal, ya sea en distintos continentes, lo que vemos es que hay tres grandes bloques que forman estos costos de vuestras compañías. Suelen ser los costes de manos de obra, número 1, número 2, los costos de mantenimiento y número 3, los costes energéticos. Como veis en estos grandes bloques, la energía suele representar un 20% de todos los costos que tiene una compañía del agua. Sea en un continente u otro, hay pequeñas variaciones, pero lo que vemos es que suele ser el segundo o tercer mayor componente de costo dentro de una compañía del agua, solo por detrás de los costos de manos de obra, ¿no? Esto da un poco la magnitud de la importancia que tiene esto para las compañías del agua, ¿no? Si nos adentramos dentro de estos costes de energía para una compañía del agua, vemos que de media hasta el 50% de todo el consumo se deriva de los bombeos, de las bombas, ¿no? Evidentemente, esto va a variar. Si ustedes hacen solo aguas residuales, pues el tratamiento de las aguas residuales compone una mayor parte y hay otras fuentes emisoras, pero hay en otras partes, como en abastecimiento o en desalación, donde los bombeos pueden representar hasta el 80 o el 90% de todos estos costos, ¿no? Y estamos hablando entonces de la criticidad que tiene la gestión de estas estaciones de bombeo y de asegurarse que operan de forma eficiente, ¿no? Entonces, vamos a entrar un poco en detalle en cuál es la situación que vemos a la que se enfrentan normalmente con estas situaciones de bombeo en las compañías del agua. Lo que vemos es que, pues lo que habíamos dicho, ¿no? Hay unos altos consumos, hay costes energéticos de explotación bastante altos, y al mismo tiempo vemos que hay grandes objetivos, ¿no? Hay grandes ambiciones de mejora de eficiencia operativa, porque el tema de eficiencia energética también es un tema importante para el medio ambiente y las emisiones que damos de CO2, ¿no? Entonces, vemos que dentro de la prioridad de objetivos en una compañía del agua, el tema de la eficiencia energética cobra mucha importancia. ¿Qué pasa? Que cuando vemos las situaciones o cuando hablamos con utilities, con compañías del agua, lo que vemos es que normalmente tienen un terreno bastante disperso, con muchas instalaciones, ¿no? Y lo que solemos ver es que tienen una idea de cuánto consumen estas instalaciones, ¿no? De cuáles son las que más consumen, las que menos. A veces ni eso, pero lo difícil es, vale, sé lo que me están consumiendo, ¿cómo consigo que se reduzcan estos costes? ¿Cómo hago que operen de forma más eficiente estas instalaciones, ¿no? Ahí es donde vemos un poco un gap, ¿no? Un agujero donde hay una capacidad de operar de forma más eficiente y sobre todo de utilizar tecnología para apoyarse en ayudar a cubrir este gap, ¿no? Del que hablamos. Porque hasta ahora, ¿qué es lo que se hace, ¿no? Hasta ahora, los enfoques tradicionales que se utilizan suelen ser, por un lado, quizá test físicos de las bombas, parte de las auditorías energéticas, que sí son útiles, proporcionan un informe detallado del rendimiento de la bomba, de los consumos,
pero solo te dan la información en un punto en el tiempo, ¿no? No puedes tener una información de cómo funciona, está operando esta bomba en distintas estaciones, en distintos periodos de tiempo. Por otro lado, sí que cada vez hay más sensores en el campo y hay monitorización continua, hay grandes datos o muchos datos telemétricos en sistemas como la SCADA, ¿no? ¿Cuál es el reto ahí? El reto ahí son dos. Uno, que tienen muchos datos, y lo que vemos es que muchas empresas pues tienen muchos datos, pero no saben cómo sacar de estos datos que tienen, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son las actuaciones en terreno que tengo que hacer para conseguir estas eficiencias. Entonces, muchos datos, pero pocas acciones, o el análisis es muy limitado porque cuesta mucho analizar todos estos datos, ¿no? Y número dos, cuando se tienen datos, lo que vemos, y muy importante para algunas compañías, es que pueden tener datos a nivel de instalación, ¿no? A nivel de bombeo, de la impulsión y a nivel de todas las diferentes bombas. Pues normalmente si hay 3 o 4 bombas, ven lo que entra y lo que sale. Pero no tienen información a nivel de activo, ¿no? No tienen información a nivel de cómo puedo hacer o cómo puedo saber cuál de las bombas es más eficiente o lo que tengo que hacer a nivel individual de bomba. Entonces, lo que vemos es que los enfoques tradicionales ya no bastan y las empresas del agua están buscando qué más pueden hacer para conseguir estas eficiencias operativas. Y ahí es donde cobra gran importancia el análisis de la firma eléctrica, ya que permite con un solo sensor monitorizar tanto la salud como la eficiencia de cada activo. Lo que podéis ver aquí es cada sensor naranja es uno de los sensores de análisis de la firma eléctrica. Lo que vais a ver es cómo está monitorizando las señales eléctricas de cada una de las bombas en una estación de bombeo. La monitorización se hace desde el cuadro eléctrico a partir de la señal eléctrica y desde ahí podemos obtener toda esta información importante operacional que va a dar valor a los clientes del agua. Y esto es lo que os vamos a enseñar hoy, cómo a partir de esta señal eléctrica podemos obtener todos estos datos que luego empoderan a las compañías del agua a tomar acciones y que dan resultados de eficiencia. Entonces, primero vamos a entrar ahora en la parte técnica, donde va a entrar mi compañero Carlos para enseñaros cómo a partir de la señal eléctrica podemos obtener toda esta información valiosa y luego veremos en detalle los ejemplos. Muy bien, pues nada, como Pablo comenta, vamos a adentrarnos ahora a un tema más, bueno, referente al análisis de la firma eléctrica o el ESA por sus siglas en inglés. Y bueno, siempre que ustedes vayan a hacer un análisis de la firma eléctrica, necesitan pues recolectar measurement, unas pequeñas mediciones de tanto corriente o voltaje entre el motor y el variador. Esto se puede hacer, como Paulo lo comentaba, en el gabinete de control sin ningún problema. Si tiene algún variador o tiene algún arrancador, pues siempre hay que asegurarse que estamos cogiendo estas mediciones entre el motor y el mismo. Una vez ustedes pues recolectan estas mediciones, van a terminar con una foto como la que ustedes tienen en sus pantallas en estos momentos. Aquí pues tenemos 3 líneas de corriente, 3 líneas de voltaje, y pues algo que pues me parece muy importante destacar es que no solo la frecuencia, sino también la resolución de la medida de estas mediciones, pues va a tener un impacto muy grande en lo que podemos hacer en relación al ESA. A partir de acá nosotros, bueno, podemos hacer temas más complejos como aplicar el FFT o la transformada de Fourier para determinar ciertos modos de fallo o detectar degradación, por así decirlo. Pero esta parte no es la que nos vamos a centrar el día de hoy, esta vez nos vamos a centrar más en la parte de energía. Aparte de esta FFT o transformada de Fourier que podemos hacer, bueno, pues también podemos medir ciertos parámetros que nos van a indicar qué tan eficiente nuestra bomba está operando. Nosotros, pues, por supuesto, podemos determinar parámetros como, por ejemplo, la potencia consumida, la velocidad de la bomba, inclusive somos capaces de determinar la eficiencia del motor, puesta en marchas y paradas, lo que llamamos, pues, los startups, cuántas veces la bomba arranca, y a partir de estos puntos nosotros somos capaces de determinar el caudal y la presión de la bomba, así como también la eficiencia de la bomba. La pregunta que se estarán haciendo ustedes en este momento será, bueno, ¿cómo
puedes determinar el caudal y la presión si lo que estás midiendo es corriente y voltaje? Bueno, pues es bastante sencillo. Pues lo que tienen acá en sus pantallas es la curva característica de la bomba. Normalmente todos los fabricantes proveen estas dos curvas. Tenemos la curva de altura y caudal y tenemos la curva de potencia y caudal. Y pues lo que podemos hacer acá es que, como ustedes ya sabrán, estamos recolectando corriente y voltaje y por ende podemos calcular la potencia. Pues lo que haremos es, con estos mismos puntos de potencia que tenemos acá en sus pantallas, bueno, tenemos por ejemplo entre 300, 350, aproximadamente a unos 100 kilovatios, pues podemos simplemente trazar una línea hasta arriba y pues vamos a ver a qué caudal la bomba está operando. Así también debemos tomar en cuenta a qué velocidad la bomba está operando. En el caso en el que tengamos, por ejemplo, algún variador de frecuencia, la bomba no está operando los 50 hercios o a la frecuencia nominal que esperamos, y pues aquí podemos pues, disminuir mediante las leyes de afinidad, pues podemos trazar una curva a una frecuencia inferior. Y con estos mismos, con este mismo procedimiento podemos pues podemos generar unas estimaciones de caudal y de presión. Ahora, ustedes también podrían estar cuestionando este método, ya que sabemos que muy pocas bombas se comportan como lo dice el fabricante, es decir, si la bomba inclusive está nueva, probablemente la bomba nunca llegará a operar dentro de esa misma curva, o en el caso en el que, por ejemplo, tengamos alguna degradación, la bomba ha estado operando por un par de años más, entonces ya esta curva no es válida y por lo tanto nuestras estimaciones de caudal y de altura pues ya no van a ser correctas. Así que no se pueden generar ninguna estimaciones de caudal y altura sin antes tomar en cuenta esta degradación que está ocurriendo. ¿Cómo tomamos en cuenta esto? Pues bueno, con lo que pueden ver acá en sus pantallas. Nosotros podemos calibrar la curva del fabricante, pues la curva del fabricante es la curva que tiene la bomba, es la que, bueno, la que viene con al comprar la bomba, por así decirlo, y esta curva se irá desplazando dependiendo del tipo de degradación que tengamos. Podemos tener casos, por ejemplo, en el que el rodete o el impulsor se vuelve un poco más pequeño. Aquí vemos que la curva, lo que suele hacer, la curva no cambia de forma, lo que suele hacer es que la curva suele disminuir, es decir, aplicamos las leyes de afinidad y disminuimos la curva sin cambiar la pendiente, y pues simplemente vamos a obtener resultados pues mucho más precisos. O en el caso en el que, por ejemplo, tengamos alguna degradación mecánica, y pues en este caso la forma de la curva se va a mantener constante, va a disminuir, como es el caso en el que tenemos acá, el que tiene acá en sus pantallas, y la pendiente de la curva se va a ver modificada. Entonces, estas modificaciones, pues nosotros las podemos hacer, son simplemente unos cálculos matemáticos que nos permitirán, pues, básicamente tomar en cuenta la degradación que la bomba tiene. ¿Para qué hacemos todo esto? Bueno, pues básicamente lo que tiene acá en la parte izquierda tenemos los dos gráficos, tenemos la curva del fabricante, tenemos la curva que nosotros hemos estimado con estas mediciones. Estas mediciones, ¿cómo las obtenemos? Bueno, pues normalmente, como Pau mencionaba, en la mayoría de las estaciones suelen haber sensores de presión, sensores de caudal, y podemos simplemente utilizar alguna de esas lecturas que se toman un par de veces al año, o en el caso de que se hagan algunos tests que se suelen hacer al menos una vez al año, pues simplemente podemos tomar esos tests y recalibrar nuestra curva, porque claro, a medida que la bomba se vaya degradando, pues esta curva se va a ir moviendo y pues nosotros vamos a tener que ir recalibrando, vamos a decir, un par de veces al año para asegurarnos que nuestras estimaciones de caudal y de altura sean correctas. Una vez que nosotros tenemos esto, pues tenemos ya nuestras estimaciones de caudal, como es la que pueden ver acá a mano derecha. En este caso tenemos caudal con respecto a tiempo, también podemos, por ejemplo, tener altura con respecto al tiempo. Nosotros vamos a quedar con una métrica
que es la que nosotros utilizamos para evaluar qué tan eficiente es una bomba, porque no podemos utilizar simplemente la energía que la bomba consume. Nosotros utilizamos lo que denominamos consumo específico de energía. O en otras palabras, cuánta energía se requiere para mover una unidad de volumen de agua a cierta altura. Entonces, bueno, normalmente lo que hacemos es hacer este cálculo, por ejemplo, lo tenemos en kilovatio hora por megalitro por metro, por ejemplo, y lo vamos a comparar con un benchmark, lo vamos a comparar con el estándar de la industria. Este estándar de la industria lo obtenemos pues considerando el tipo de bomba, la industria en la que estamos operando, por ejemplo, bueno, si estamos hablando de aguas residuales, agua potable, por ejemplo, y pues bueno, normalmente este benchmark, esta base con la que nosotros comparamos, pues creemos que es algo a lo que se puede alcanzar. No idealizamos pues este benchmark, sino lo que hacemos es pues, decir, bueno, más o menos vamos a decir el 20% de las estaciones de bombeo de aguas residuales que son más eficientes, pues consumen este nivel de energía y por lo tanto hacemos la comparación. Y a partir de allí nosotros somos capaces de generar casos energéticos y oportunidades de ahorro. Muchas gracias, Carlos. Ya empezamos a tener parte bastante técnica y entramos un poco más en detalle en cómo obtenemos toda esta información, ¿no? Pero aquí quizá haciendo un paso atrás, ¿qué es lo más importante o qué es lo que toda esta información nos va a dar o va a dar a una compañía del agua para tomar acciones y para obtener valor, ¿no? La gran ventaja es que esto te acaba dando visibilidad de tu geografía, tus instalaciones, cuáles son las que me están operando de forma más eficiente o menos eficiente, clasificadas para poder priorizar acciones, ¿no? Sobre todo es esto, saber dónde tengo oportunidades y cuáles voy a ejecutar primero, dado los recursos que tengo, ¿no? Y esto permite una gestión mucho más proactiva, mucho más eficiente de las instalaciones. Lo que podéis ver en el gráfico de la derecha es, imagínense, aquí pues habrá un total de unas 20 o 30 instalaciones y ahí se puede ver con este KPI que hablaba Carlos, el SEC, que es el consumo específico energético, nos indica cuánto de eficientes están operando estas instalaciones, ¿no? Y podemos, a partir de aquí, decidir dónde vamos a priorizar las distintas actuaciones que queremos hacer y que evidentemente también nosotros ayudamos a dar estas recomendaciones que vemos cuando vemos las ineficiencias para que vosotros podáis tomar acción. Entonces, ¿cómo funciona todo este proceso? Un poco el proceso de optimización que se sigue con los clientes se ve de esta forma, ¿no? Con este esquema. Primero de todo, pues se obtienen los datos, se calibran todo lo que se puede y se hacen todos los análisis para identificar ahí donde están estas oportunidades de optimización, ¿no? Se hace toda esta calibración y esta preparación de cómo están mis instalaciones, ¿no? A partir de ahí, nosotros también damos unas recomendaciones, ¿no? A partir de lo que estamos viendo, pues podemos ver cuáles son los distintos tipos de mejoras que se pueden conseguir y ahora veremos un poco más adelante qué tipo de mejoras se pueden dar. Pero antes de ir a una actuación en terreno, siempre es muy importante en este proceso que lo que nosotros tenemos en datos se comparta con el terreno, con los equipos de operaciones y se tenga una sesión de feedback, ¿no? Es decir, tú puedes ver en los datos, estamos viendo esto, tanta eficiencia, o están operando en este punto, creemos que podríais cambiar esto u otro, pero es verdad que en el terreno pues siempre hay ciertas limitaciones. A veces hay unos parámetros operacionales que cada instalación tiene que adherirse, ¿no? Tiene que mantener cierta altura o tiene X componente que tiene que mantener fijo. Entonces, todo esto es lo que obtenemos con los equipos de operación, ¿no? Si hay algunas limitaciones físicas de diseño, nosotros no podemos ver solo con los datos si hay una válvula, si hay algún codo que esté afectando la eficiencia. Y es esto lo que comentamos con los equipos de terreno. Y una vez se incorpora esta parte de feedback operacional con el análisis de datos que se ha hecho, es cuando ya quedan claras cuáles son las mejores actuaciones a implementar, ¿no? Entonces es ahí cuando los clientes, las empresas del agua tienen
todos los datos suficientes para apoyar un caso de negocio o para hacer X medidas o hacer X cambios en sus redes. Después de la actuación, evidentemente, se apoya con un seguimiento continuo para ver y para verificar que estos cambios que se han hecho estén dando la eficiencia que se estaba buscando, ¿no? Y este es un poco el proceso que hacemos con los clientes continuamente, ¿no? Esto no va solo de datos y de análisis, sino va de personas. Entonces, esto tiene que ser siempre un feedback loop y una gran colaboración entre el proveedor de tecnología y el cliente final, que es quien sabe realmente cuál es la realidad en el terreno. Y es ahí donde se consiguen los mejores resultados. ¿Qué tipo de recomendaciones se pueden esperar en cuanto hablamos de mejoras de eficiencia, ¿no? Hay muchos tipos y hay muchos casos. En cada una de las instalaciones se pueden dar muchos casos distintos, pero los clasificamos de 3 maneras distintas para que sea un poco más fácil y más explicativo. En primer lugar, las recomendaciones que llamamos a corto plazo, ¿no? Que suelen ser mejoras de proceso, de control. Pues quizá hay 2 bombas operando cuando solo con una puedes conseguir el caudal necesario y entonces estás perdiendo mucha energía en el proceso. Hay lo que llamamos cambios lógicos o de proceso que suelen ser quick wins, ¿no? Lo que se puede conseguir de forma más rápida, más fácil, sin ningún tipo de inversión. Simplemente a través de los datos puedes ya ganar mucha más visibilidad e información de cómo tienes que operar esta instalación. Número 2, intervenciones de mantenimiento, ¿no? Lo que sería quizá una actuación más ya a medio plazo, que sería algún tipo de actuación, como decía Carlos, de quizá reemplazar el impulsor o ir y ver si hay algún internal leakage, algún tipo de problema en la carcasa de la bomba. Pues estos son actuaciones o feedback que realizan los equipos de terreno para verificar pues los análisis que se han hecho anteriormente y que luego cuando se implementan estas acciones también se puede ver el efecto respaldado por los datos. Y finalmente, número 3, ya son quizá inversiones más a largo plazo, inversiones que pueden ser de CAPEX, que sería a veces directamente cambiar un motor o una bomba más eficiente porque es el momento indicado, ya que el tiempo de vida útil de la bomba ya no es bueno, ¿no? Ya está demasiado desgastada y el consumo o las pérdidas que está generando ahora ya no te salen a cuenta o te sale mucho más a cuenta invertir en una bomba nueva, o podría ser instalar un variador de frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora iremos a ver distintos ejemplos de cada una de estas intervenciones. Pero en el fondo, ¿por qué estamos explicando todo eso, ¿no? Explicamos todo eso porque un sistema de ESA, ¿no? De análisis de la firma eléctrica, en el fondo ayuda a conseguir estas optimizaciones energéticas mediante un servicio continuo que suele ser de 3 pasos y suele dar unos resultados de entre un 5 y un 30% de mejora. Primero, el monitoreo continuo de la energía, el saber cuáles son los KPIs, cuáles son los consumos a nivel de activo. Así puedo saber cuál es más eficiente, menos y cómo puedo jugar entre ellas. Luego, empezar a hacer el análisis de optimizaciones, identificar cómo puedo hacer de la mejor manera la operación para conseguir estas eficiencias operativas. Y finalmente, recomendar acciones que sean útiles en el terreno y que los equipos puedan utilizar de forma real. Entonces, hasta aquí un poco la parte teórica. Vamos ahora a centrarnos y a ver los casos prácticos. Para ello hemos preparado distintos países, distintos casos, para que podáis ver que los retos que vemos en distintas compañías del agua suelen ser bastante similares en las redes del agua y pueden ver, vamos a presentarles ejemplos ya sean de este tipo de a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. Y sin más dilación, vamos a entrar en detalle de los ejemplos reales de cómo esta tecnología ya se está implementando y están utilizando las compañías del agua para conseguir estas eficiencias. Paso la palabra a Carlos. Creo que no funciona así. Pues muy bien, como Pau menciona, pues vamos ahora a hablar un poco más de estos use cases, de estos casos prácticos que nosotros tenemos. Bueno, vamos primero a ir a la parte de corto plazo.
Pues en este caso tenemos uno de nuestros clientes, una compañía de agua en Italia. Esta es una estación de bombeo de aguas residuales. En esta estación tenemos 5 bombas, son bombas medianas, son de 55 kilovatios, bueno, para que tengan referencia en el tamaño de las bombas. Y en este caso estamos monitoreando pues la bomba 4 y 5. Entonces, a primera vista, lo que nosotros podemos encontrar acá al analizar los datos es que, bueno, lo que ven acá es la bomba número 4, la bomba número 5. Podrán ver que las bombas se encuentran operando en la zona izquierda de su curva. Es muy, muy lejos del BIP, del punto de mejora eficiencia. Esto pues quiere decir que, bueno, que puede haber puede haber recirculación, las bombas no están generando el caudal que deberían estar generando por algún motivo. Y bueno, como ustedes verán acá tenemos dos bandas que pues las pueden ver acá, una a la frecuencia nominal, tenemos después otra banda más abajo. Esto es porque esta estación se encuentran equipadas con un variador de frecuencia, y eso es lo que yo les comentaba antes. Cuando tenemos un variador de frecuencia, pues simplemente podemos aplicar las leyes de afinidad y simplemente pues trazar esta línea, esta curva, pues bajarla un poco y la bomba pues se va a seguir moviendo a lo largo de ella. Bueno, si seguimos un poco más con el análisis, pues vemos que la mayor parte del tiempo las bombas se encuentran operando en esta zona, y pues esto no solo representa un problema desde un punto de vista energético, sino también de un punto de vista de salud, porque en el caso de que tengas recirculación en una bomba centrífuga, pues inclusive te podría terminar resultando en, por ejemplo, cavitación, lo cual pues ya sabemos las consecuencias. Si nos seguimos adentrando un poco más en el tema ya de energía específica, y bueno, cuando comparamos cómo se comportan las bombas con respecto a los estándares de la industria, pues podemos ver que, bueno, esta estación está operando bastante mal. Tenemos el estándar de la industria para el caso de aguas residuales en torno a 3.9, y vemos que estas bombas están operando aproximadamente a un 150% de la industria, es decir, que estas bombas están consumiendo básicamente más del doble de energía que deberían estar consumiendo. Entonces, a partir de acá nosotros podemos decir, bueno, que esta estación es bastante ineficiente y que hay un potencial de ahorro. Eso es todo lo que podemos decir ahora. Podemos decir, bueno, que también están operando en la zona izquierda de la curva. Esto pues ya tendríamos que también conversarlo con el personal de campo, los operadores, para saber si pues tendrán alguna explicación de por qué estas bombas están operando en esta zona. Pero si nos seguimos adentrando en este análisis, podríamos inclusive darnos cuenta de en qué punto se presentan estas ineficiencias. Así que, pues bueno, nosotros normalmente cuando vemos las ineficiencias de las bombas centrífugas, pues vemos que normalmente se presentan en 4 puntos distintos. Pues tenemos el consumo de energía, pues esto es la barra que pueden ver acá en gris. Tenemos las pérdidas debido al supply, debido a la red eléctrica. Estas pérdidas suelen darse cuando tenemos, por ejemplo, imbalances de corriente, variadores que generan una alta distorsión en la corriente o el voltaje. Y bueno, en este caso, como estamos utilizando el análisis de la firma eléctrica, pues es algo que podríamos ver perfectamente en la onda sinusoidal. Tenemos también las pérdidas en el motor. Estas pérdidas, bueno, tenemos este 6% porque sabemos que los motores eléctricos ninguno es un 100% eficiente, así que pues en este caso hablamos de un motor de 94% de eficiencia más o menos. Tenemos también las pérdidas debido a la operación del motor. Sabemos que la carga del motor también va a definir qué tan eficiente es. Y después nos adentramos a la parte, bueno, que es más relevante, la parte de la bomba. Tenemos la pérdida de la bomba como tal. En este caso, pues tenemos un 16%. Esto normalmente se relaciona a las características que tiene la bomba, las características del impulsor, en el caso en el que tengamos, por ejemplo, un impulsor degradado o tengamos algún componente dentro de la bomba como tal que esté degradada y pues esté generando pues cierta resistencia, pues vamos a ver que este número empieza a incrementarse. Y aún más interesante, bueno, aquí tenemos un 16%, tenemos inclusive un 44%, que es referente a cómo opera la bomba, es decir, qué tan cercano estamos al punto de mejor eficiencia, y en este caso, como lo teníamos
todo a mano izquierda, pues vamos a ver que, bueno, que el 44% de las pérdidas energéticas que tenemos acá es por la manera en la que opera la bomba. Entonces, como verán acá y como mencionaba Pau, aquí tenemos pues dos oportunidades de ahorro. Podemos inclusive ver qué tal, si podemos incrementar la eficiencia de la bomba como tal, del impulsor, revisar si hay algún desperfecto mecánico, si hay alguna recirculación, por ejemplo. Y después viene la parte operacional, que sería pues movernos un poco más hacia la derecha de la curva y pues en este caso disminuir estas pérdidas que se deben a la operación ineficiente de la bomba. Un quick win, o bueno, una ganancia, cuando, bueno, si no tenemos, por ejemplo, presupuesto para hacer este tipo de cambios, pues simplemente nos podemos limitar a hacer cambios en cómo opera esta estación de bombeo, por ejemplo, en la lógica del controlador, en la frecuencia que el variador está entregando. Y bueno, en este caso, como estamos monitoreando la bomba 4 y 5, pues podemos ver el consumo específico de energía con respecto al caudal. Esto es lo que normalmente vemos. A mayores caudales, el consumo específico de energía pues suele disminuir. Y pues esto es lo que pueden ver. Aquí tenemos cuando opera la bomba 4 y 5 y cuando opera la bomba número 4. ¿Qué podemos concluir de acá? Que bueno, que cuando operamos, es bastante sencillo, cuando operamos una bomba en lugar de dos, cuando necesitamos caudales inferiores a los 500 metros cúbicos por hora más o menos, pues ya nuestro consumo de energía específico pues va a disminuir. Así que es tan sencillo como simplemente cambiar la lógica del controlador y pues operar una bomba en lugar de dos. También sabemos que cuando operamos dos bombas, la presión que la bomba tiene que vencer pues suele ser un poco más alta, normalmente nos movemos un poco más hacia la izquierda de esta curva característica y que pues por lo tanto pues normalmente va a operar de una forma más eficiente, como es de esperarse. Bueno, este era un poco un deep dive, aquí nos adentramos en temas bastante técnicos, pero bueno, quería también mostrarles como, bueno, otros casos que también hemos tenido. Por ejemplo, esta es un bombeo de agua potable en Brasil. Estas bombas, pues bueno, como verán acá son enormes. Estamos hablando de, tenemos una bomba de 920 kilovatios y pues 3 bombas de 400 kilovatios. Entonces, pues esta estación tiene un tamaño importante, por así decirlo. Tenemos 4 bombas, 3 de 400, una de 920. Así que, ¿qué nos encontramos acá? Bueno, pues vamos a hacer el plot, vamos a hacer la gráfica del consumo de energía específico de cuando opera la combinación 1, 2 y 3 y cuando opera la combinación 1, 2 y 4, porque sabemos que la bomba número 4 está, bueno, es diferente, es de 900 kilovatios, así que pues vamos a ver cómo se comporta. Como podrán ver, cuando utilizamos la bomba 1, 2 y 3 y la 1, 2 y 4, pues somos capaces de generar estos mismos caudales que van entre 1500 hasta los 2000 litros por segundo. Sin embargo, cuando nosotros operamos la bomba 1, 2 y 3 en lugar de la 1, 2 y 4, es decir, que dejamos la número 4 de respaldo, podemos inclusive disminuir en un 25% el consumo de energía específico. O en otras palabras, incrementamos la eficiencia de la estación un 25% simplemente apagando una bomba. Así que pues puede ser tan sencillo como esto. En este momento el cliente ya se encuentra al tanto que esta bomba está sobredimensionada y pues se encuentra ya reemplazándola. Tenemos otro caso, este caso es en Chile, tenemos un bombeo de abastecimiento, aquí tenemos 5 bombas que son exactamente iguales, todas en torno a los 500 kilovatios, así que también tienen un tamaño importante. Y bueno, esto es lo que podemos ver acá. Aquí lo que tenemos que evaluar en el tiempo son las distintas combinaciones de bomba. Por eso nosotros necesitamos la mayor cantidad de datos posibles para pues, poder tener un análisis que sea pues, lo más accurate, lo más preciso posible. Lo que podemos ver acá, bueno, podemos coger el renglón que va desde los 650 a los 1000 litros por segundo y podemos ver que con 2 bombas ya somos capaces de entregar el caudal necesario. Sin embargo, hemos notado
que también en el tiempo se han operado 3 bombas por debajo de los 1000 litros por segundo. Y como verán acá, el consumo específico de energía cuando operas 3 bombas a un caudal tan bajo, pues realmente empieza a aumentar, es decir, que necesitas más energía para bombear. En otras palabras, pues en este caso tenemos 2 puntos de operación, como lo podrán ver acá, entre 700 y 800, tenemos otro acá entre 900 y 1000. En vez de operar 3 bombas, operamos 2, pues podemos ver que el consumo de energía disminuye en un 40% y en un 25% respectivamente. Esto simplemente lo que amerita es pues cambios en la lógica del controlador y pues simplemente indicarle al sistema que no va a arrancar una tercera bomba hasta que superen, por ejemplo, los 1000 litros por segundo. Y esto ya nos podría estar ahorrando un 40% y un 25% para esos 2 puntos de operación. Así que bueno, hasta acá los quick wins, las ganancias rápidas, que, por así decirlo. Ahora tenemos un caso que, bueno, requiere un poco más de presupuesto del lado del cliente, por así decirlo. Tenemos los casos a medio plazo. En este caso, pues bueno, es un bombeo de abastecimiento en España. Lo que hemos detectado acá, bueno, aquí estamos monitoreando 4 bombas, todas de unos 90 kilovatios, no son muy grandes, pero tampoco son pequeñas. ¿Qué es lo que vimos en los datos? Bueno, todas las bombas, para empezar, todas las bombas se comportaban de la misma manera. Tenemos acá la curva de altura caudal, tenemos la curva de potencia caudal, y lo que vemos acá es que las bombas todas se encuentran operando a 45 hercios. Es decir, que cuando nosotros hacemos pues simplemente la curva la que tenemos a nominal en 50, la bajamos a 45 porque es donde las bombas están operando, nos damos cuenta que la potencia que estamos consumiendo es casi la misma que si estuviéramos dándole 50 hercios a la bomba. ¿Qué quiere decir esto? Que la bomba está consumiendo más potencia de la que debería. Es decir, que si nosotros le damos 45 hercios, pero en tema de potencia, pues el motor está consumiendo como si le diéramos 50, pues sabemos que la potencia que consume pues es mucho mayor a la que debería. Nosotros compartimos esto con el cliente y pues bueno, esto fue básicamente lo que encontraron. Un desastre. Tienen básicamente, como verán acá, el rodete desgastado, tenían 2 álabes a los que les faltaban partes. Así que claramente esta bomba, a pesar que todavía es capaz de generar caudales y alturas, pues va a requerir una mayor potencia para poder mover ese rodete, porque todo se encuentra corroído. Entonces, pues una vez se hizo el cambio de este rodete, en este caso se tuvo que reemplazar el rodete y también la voluta, pues vimos un cambio pues bastante claro. Aquí estamos hablando básicamente, bueno, lo interesante que mencionábamos es que todas las bombas se comportaban de una manera similar. Como verán acá, esta es la potencia que todas las bombas consumían, y una vez se hizo el reemplazo de una de las bombas para saber si, bueno, realmente esta es la causa de la ineficiencia, pues bueno, podemos ver cómo solo la potencia cayó un 11%, es decir, que las bombas estaban consumiendo todas en torno a los 70 kilovatios, y una vez se hizo el cambio del rodete, pues estamos viendo que la bomba cayó a los 65 kilovatios. Aquí podrán ver una gráfica que muestra la caída de la potencia cuando se reemplaza el rodete. Así que pues bueno, ya nos damos cuenta que esta bomba realmente estaba consumiendo una potencia mayor y que probablemente las otras bombas también se encuentren en una condición bastante parecida, ya que esta bomba ahora opera a una potencia menor, todas las otras se encuentran más o menos igual, así que probablemente las otras también se encuentren igual de desgastadas que la que han reemplazado. Finalmente tenemos un caso un poco más complejo, un caso a largo plazo. En este caso tenemos, bueno, un bombeo de aguas residuales en Reino Unido. Aquí también nuevamente tenemos 4 bombas. Las bombas son más o menos grandes, tenemos 300 kilovatios. Así que lo que hemos detectado acá no fue únicamente una ineficiencia. Lo que tienen acá en sus pantallas es el consumo de energía específico nuevamente en el eje Y.
en el eje X pues tienen el tiempo, y como verán, no solo nos encontramos por encima del benchmark, por encima de lo que nosotros creemos que es aceptable para esta industria, sino que también vemos una tendencia alcista, es decir, que las bombas se están convirtiendo cada vez más ineficientes, es decir, cada vez que con el paso del tiempo, pues las bombas se vuelven más ineficientes. Entonces, es bastante claro acá que existe una degradación, existe algún componente que se está degradando y que con respecto al tiempo pues está haciendo que la eficiencia de la bomba empiece a disminuir. Cuando nos vamos a la parte de las curvas, pues vemos que la eficiencia, esta eficiencia que les mostraba antes en la gráfica anterior, bueno, tenemos un 36%, 40%, 46% que son eficiencias bastante bajas. También vemos que están operando, el cliente en este caso está operando 3 bombas simultáneamente. Sabemos las consecuencias de esto. Al operar 3 bombas simultáneamente nos solemos mover un poco más a la izquierda de la curva. Y además, pues vemos que todas las bombas pues, se encuentran operando básicamente, tienen un riesgo de recirculación. En este caso podríamos estar hablando de, bueno, que pueda haber algún desperfecto mecánico que está causando que el agua recircule dentro de la bomba. Pero en todo caso sabemos que los caudales que estas bombas están produciendo pues son bastante bajos y que por lo tanto tenemos un riesgo alto de cavitación en este punto. Nosotros comunicamos esto con el cliente y bueno, se ha decidido cambiar 2 de las bombas y después de cambiarlas, pues ya verán la diferencia. Mira, tenemos acá la bomba B, la bomba D, nos encontrábamos operando en la zona izquierda y hemos sido capaces, después de reemplazar la bomba, pues de movernos hacia la parte derecha de la curva, es decir, nos acercamos más al punto de eficiencia. Y no solo eso, sino que también fuimos capaces de mejorar la forma en la que operan estas bombas, es decir, bueno, no vamos a operar 3 bombas al mismo tiempo, sino vamos a operar 2 bombas al mismo tiempo como mucho, y así podemos hacer que, bueno, que todo el sistema se mueva un poco más a caudales más altos por bomba. Como les comentaba, pues existía una degradación, y esto es lo que el análisis de la firma eléctrica nos permite, pues podrán ver que existía cierta tendencia en nuestros indicadores que sugerían que había un desbalance mecánico, y luego que se hizo, después de que se hizo el cambio del rodete, pues vemos que estos valores pues caen. Igualmente los valores para bueno, que nos indican que hay cavitación, pues vemos que también existe una mejora muy clara. Así que esto es una victoria no solo desde un punto de vista de eficiencia energética, sino también desde un punto de vista de salud. Desde un punto de vista energético, pues mira, esta gráfica, sinceramente a mí me gusta mucho, refleja claramente la ganancia que se puede obtener simplemente al reemplazar la bomba. Tenemos, por ejemplo, cómo estaba operando toda la estación. Esto es una overview, esto es una vista de toda la estación. Vemos qué tan ineficiente era. Hasta que reemplazamos la bomba D, vemos que la energía requerida disminuye, y después que se reemplaza la bomba B, pues vuelve a disminuir. Es decir, que tenemos una mejora de un 44% de media, lo cual, pues, en mi opinión, es bastante interesante. Y pues hasta acá la parte técnica. Los dejo ahora para finalizar con mi compañero Pau. Gracias, Carlos. Y muy rápido, antes de cerrar, simplemente queríamos destacar un par de cosas importantes para que un proyecto sea exitoso, ¿no? Lo que hemos visto es que hay 3 aspectos claves. Número 1, que haya una buena selección de los bombeos relevantes, ¿no? Normalmente con bombas un poco más grandes se obtienen mayores beneficios. Número 2, aquí esto sigue yendo de personas y es muy importante la mentalidad también de la utility, de la compañía, que esté priorizando esta eficiencia en las operaciones y que esté dispuesta a tomar estas actuaciones a partir de los análisis. Y acabar diciendo que la organización, la manera como se colabora es clave, ¿no? También esta parte de la mentalidad, esto, como decíamos, es un feedback continuo entre análisis, tecnología, feedback de campo, y esto va volviendo todo el rato. Entonces, estos 3 aspectos hemos visto que son claves. Y con eso queríamos remarcar
bueno, que a día de hoy ya no, los enfoques tradicionales no bastan, y si pueden y tienen la oportunidad de equipar y de empoderar a sus equipos con inteligencia accionable para mejorar la eficiencia operacional de sus redes y de sus bombeos. Simplemente para acabar, decir que el monitoreo de la condición de bombas aporta otras ventajas. Hoy hemos hablado y hemos hecho todo el foco en la eficiencia energética, pero también a partir de esta señal eléctrica podemos ayudar en la parte de mantenimiento predictivo y en la parte de detección de atascos en aguas residuales, todo con el mismo sensor del que hemos estado hablando hoy. Todo esto para ganar en la gestión proactiva de los activos que tienen ustedes en vuestras operaciones y que permite o pueden optimizarlas siempre que se usan las herramientas de forma correcta, para que ganen visibilidad de cómo está todo operando, para que prioricen dónde tienen que actuar y para que mejoren sus decisiones en cuanto a fiabilidad y a eficiencia. Nosotros somos Samotix, una empresa tecnológica holandesa y líder global en la tecnología del análisis de la firma eléctrica, y ha sido un placer contar con, explicar el webinar a vosotros hoy, y paso la palabra a Alejandro para preguntas y respuestas. Pues muchas gracias, Pau Sanabras y Carlos Armas, por esta exposición tan clara en la que os habéis complementado para darnos, por un lado, una visión estratégica del contexto energético del ciclo del agua y, al mismo tiempo, una bajada técnica a cómo el análisis de la firma eléctrica se traduce en datos útiles, comparables y accionables. Desde el cuadro eléctrico hasta el modelo digital de la bomba, pasando por indicadores como el consumo específico de energía o la curva de rendimiento. Hemos visto, en definitiva, cómo este enfoque permite pasar del diagnóstico puntual a la monitorización continua, detectar ineficiencias que a menudo permanecen ocultas durante años y, sobre todo, cuantificar el impacto operativo real de cada decisión. Antes de pasar al turno de preguntas, me gustaría recordar a todos los asistentes que pueden descargar su certificado de asistencia escaneando el código QR que están viendo en pantalla en diversos momentos de este webinar. Y ahora sí, abrimos la sección de preguntas y respuestas. Lo cierto es que hemos recibido muchas cuestiones de asistentes de todo el mundo, empresas públicas de agua, firmas de ingeniería, comunidades de regantes, universidades, todos muy interesados en cómo se puede aplicar esta tecnología a las operaciones del ciclo del agua. Vamos ya con la primera, nos la ha enviado Keith Hayes, vicepresidente en Bluefield Research. Nos dice Keith, nos pregunta, ¿cuánto ahorro energético puede aportar el análisis de firma eléctrica? Y, por otro lado, ¿cómo se compara la solución de Samotix con otros proveedores del mercado? Carlos, Pau, cuando queráis. Adelante, la tomo yo. Bueno, como habéis visto, hay casos un poco de todo, de cuánta eficiencia se puede ganar, ¿no? Es difícil dar un número. Nosotros solemos dar el rango de entre el 5 y el 30% de mejoras de eficiencia. Lo que solemos ver más a la práctica, pues el rango suele ser entre un 10 y un 20%, dependiendo del tipo de actuaciones. Y en cuanto a cómo se compara a otras soluciones, creo que este tipo de soluciones de las que habla Keith son un poco más a nivel de toda la red, ¿no? Nosotros no tenemos visibilidad de cómo opera toda la red, de las válvulas, de todo ello. Nosotros nos centramos a nivel de estación de bombeo, a nivel de bombas, cómo deficientes están. Nosotros no podemos cambiar cuál es su operación de regular el caudal, no somos intrusivos. Somos una empresa, sobre todo, que ofrecemos el análisis a nivel específico de bombeo de activo, que es ahí donde es un poco diferente del resto de soluciones que son más a nivel de toda la red. Perfecto, gracias, Pau. Tenemos varias preguntas de Robert Santiso, que es el director de ventas de España y Portugal de DL Metering. Voy a intentar resumir. Por un lado nos pregunta Robert, ¿cómo podéis
a través de la firma eléctrica, medir el caudal y altura a la que trabaja la bomba? Nos dice Robert. Entiendo que se puede estimar en base a la curva del fabricante, pero ¿medirlo? Sí, bueno, si quieres respondo esa. Eso es lo que estaba comentando anteriormente en la presentación. Puedes estimarlo, como bien dices, de a partir de la curva del fabricante, pero como comentaba, sabrás que siempre la curva del fabricante nunca se adaptará a la realidad, ¿sabes? Entonces, por eso siempre tendrás que recalibrar tu curva. Para esto sí se necesitarán mediciones hechas en el campo, mediciones puntuales que normalmente se suelen efectuar un par de veces al año al menos, y con estas pequeñas mediciones pues nosotros podemos recalibrar nuestra curva, saber más o menos cuánto se ha movido esta curva real con respecto a la del fabricante, y pues así pues poder generar valores de caudal y de presión que sean más o menos accurate. Es una buena pregunta, y para complementar, si las utilities tienen datos telemétricos de presión o caudal, que muchas estaciones de bombeo, sobre todo en abastecimiento, ya tienen, pues utilizamos nosotros estas métricas de caudal y presión para, como dice Carlos, calibrar la curva, y luego, una vez calibrada, ya funciona en continuo y se puede ir calibrando una vez al año, y así es como utilizamos estos datos. Gracias, Carlos. Pau. Robert nos hace otra pregunta que yo creo que es muy interesante. Voy a intentar formularla lo mejor posible. Nos dice Robert, ¿no comparáis el benchmark con los datos de consumo específicos de cada bomba en su best efficiency point, incluso en un mismo punto de funcionamiento de altura y calidad? Lo que puede ser correcto para un fabricante puede ser malo para otro. ¿No puede el sistema recibir datos específicos de cada bomba? A ver, el sistema que nosotros instalamos, lo instalamos para cada una de las bombas, así que los datos que conseguimos es para cada una de las bombas, así como el consumo de energía específico que nosotros calculamos va a ser para cada una de las bombas, y por lo tanto pues las podemos comparar entre sí. No sé si esa responde. Perfecto, Carlos. Yo creo que sí queda claro realmente ese punto importante de tratar por separado los datos específicos de cada bomba en cualquier caso. Continuamos con Damián Sánchez, Senior Project Manager en el Centro de Investigación Zetaqua. Nos dice Damián, muchas gracias por la presentación. Estoy interesado en el mantenimiento predictivo de las bombas. ¿El sistema que presentan permite llevarlo a cabo? ¿Quieres que la tome yo? Bueno. Sí, principalmente para que entiendan, hoy hemos presentado una vertiente muy centrada en energía, pero lo que hacemos nosotros con los clientes son ambas cosas. A partir del mismo sensor, como hablaba Carlos, la señal eléctrica se puede transformar con una transformada de Fourier a un espectro de frecuencia, y ahí es donde tenemos nosotros todos nuestros algoritmos de Machine Learning y IA para detectar fallas tempranas o degradaciones que están ocurriendo en las bombas. Y esto lo empleamos en todo equipamiento rotativo, no solo en bombas, sino también en sopladores, en alrededores, en cualquier tipo de activo rotativo dentro del ciclo del agua que sea crítico para las empresas. Pues todo esto se puede monitorizar haciendo la parte de mantenimiento predictivo, y en bombas también, evidentemente. Sí, correcto, ambas cosas. Gracias, Pau. Tenemos varias preguntas que hacen referencia al tamaño de los sistemas o la tipología de los sistemas donde puede funcionar mejor esta solución, o a partir de qué tamaño es más recomendable implementarla. Creo que aquí, si pudierais dar una respuesta general sobre vuestra recomendación, si hay algún requisito previo, algún tamaño, alguna característica concreta, creo que la audiencia lo agradecería. La tomo yo, si te parece. Nosotros, como habéis visto en la presentación, solemos decir más de 30 hay bombas de más de 30 kilovatios, pero evidentemente lo podéis escoger vosotros. Decimos más de 30 kilovatios o bombas un poco grandes para que el caso de negocio para las empresas sea más atractivo. Es decir, si tú tienes una bomba de 30 kilovatios que opera 24 horas o 12 horas cada día durante todo el año, los costes energéticos, si recuerdo bien, suelen ser alrededor de 30.000 euros al año para que esta bomba funcione. Entonces, si tú ahí consigues el 10% de mejora,
pues estás consiguiendo unos 3.000 euros, poniéndolo así rápidamente. Entonces, cuanto más grandes sean las bombas, más grandes los consumos, pues mayores pueden ser las ganancias en megavatios hora, en kilovatios hora, entonces suele ser más atractivo. Nosotros no tenemos ninguna limitación, pero sí que vemos que para las empresas pues suele ser un poco más atractivo aquellas estaciones más grandes. Gracias, Pau, Carlos. Seguimos, vamos a viajar ahora a Perú. Tenemos una pregunta de Jorge Geri de Sedapal, la empresa de Lima. Nos dice Jorge, ¿cuál es el valor de eficiencia óptimo en un sistema de bombeo y cómo puede ayudar el análisis de la firma eléctrica a alcanzarlo o mantenerlo? Vale. Valores de eficiencia de bombeos, pues realmente hay muchos, porque va a depender del sector, va a depender del tamaño de la bomba y del tipo de la bomba. Nosotros, bueno, como a mí me gusta decirlo, a mí me gusta comparar manzanas con manzanas, así que pues no podemos hablar de valores de eficiencia muy altos, por ejemplo, en temas de aguas residuales. Entonces, lo que nosotros hacemos es calcular un benchmark, es decir, bueno, en el caso de aguas residuales, pues 3.9 kilovatios hora por megalitro por metro, pues lo consideramos eficiente. Pero claro, a partir de allí va a depender de qué sector estamos hablando. Estos valores nosotros normalmente los sacamos de la literatura, así como también de nuestra base de datos en la que monitoreamos pues, miles de bombas hidráulicas. Perfecto, Carlos, creo que queda claro. Nos vamos al ámbito académico. Raúl Sánchez, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, nos dice, con esta metodología basada en el análisis de la firma eléctrica, ¿es posible medir por separado el rendimiento del motor eléctrico y el del convertidor de frecuencia? Vale, como estamos instalados entre, bueno, por convertidor de frecuencia, me imagino que estar hablando del variador, pues nosotros normalmente estamos instalados entre el variador y el motor eléctrico, es decir, que nosotros podemos ver todo lo que está ocurriendo desde nuestros sensores hacia adelante, es decir, bueno, si hay alguna ineficiencia que esté ocurriendo por algún desperfecto mecánico que viene del variador, lo veremos siempre y cuando afecte la onda sinusoidal. En temas de eficiencia energética, pues ya se encuentra fuera de nuestro alcance, pero lo que sí podríamos ver en nuestros datos es pues, que, por ejemplo, haya un imbalance de corriente o de voltaje o una alta distorsión en la onda sinusoidal, por ejemplo. Perfecto, Carlos, gracias. Nos vamos ahora al ámbito del regadío. Tenemos una pregunta de Aránzazu Simón, gerente de la comunidad de regantes del sector 8. Nos dice Aránzazu, nos pregunta si el sistema del análisis de la firma eléctrica prioriza automáticamente las acciones correctivas necesarias o requiere intervención humana. Y también nos dice cuál es el retorno de inversión esperado frente al coste del mantenimiento correctivo. Es que lo tomé yo. Sí. Sí. A ver, el sistema, como veis aquí, es no intrusivo. Es decir, nosotros hacemos todo el análisis y recomendamos acciones o mandamos alertas o notificaciones sobre qué se puede hacer. Pero siempre tiene que haber un componente humano que luego tome acción. Esto en cuanto a la primera pregunta, que nosotros no vamos a cambiar nada desde nuestro punto de vista, sino que sí que tiene que tomarse una acción un humano detrás, ¿no? Entonces, esto es número uno. Número dos, en cuanto al retorno en la inversión, eso es lo que hablábamos, ¿no? Depende bastante de los activos que selecciones, ¿no? Y esto es una parte importante y cuesta mucho dar también un número así sin tener ningún contexto, si estamos hablando de residuales, de qué tipo de problemas, qué tipo de fallas, pero evidentemente solemos trabajar y hacer una selección de activos críticos para la compañía del agua, para que el retorno sea positivo y normalmente al menos suele ser 2 veces el retorno de la inversión que se ha dado. Entonces trabajamos sobre todo para hacer una buena selección y entender cuáles son sus activos críticos para que el proyecto sea exitoso, que es tanto interesante para ustedes como para nosotros.
Perfecto. Pues nada, para finalizar, queda alguna pregunta en el tintero, pero bueno, creo que hemos tocado casi todos los temas importantes. Para finalizar, sí que quería pues daros la oportunidad de explicar a la audiencia qué recomendaciones daríais a una entidad que esté valorando implementar este análisis de la firma eléctrica por primera vez. Seguro que algunos lo estaban haciendo, pero espero que después de este webinar sean muchos más. Y sobre todo, por dónde empezar, qué plantas concretas, qué bombas críticas, qué tipo de sistemas. Bueno, me gustaría que cerráramos con esta recomendación general de cómo poder planificar una implementación de este tipo. Gracias, Alejandro. A ver, lo que yo recomendaría, por la experiencia que tenemos con clientes, primero es distinguir un poco abastecimiento de residuales, ¿no? En residuales vemos que hay mucho más foco, hay muchas más fallas, las operaciones son un poco más difíciles. Ahí normalmente si hacemos un proyecto en residuales, pues se cogería una base relevante de instalaciones para detectar problemas de fallas de salud, sobre todo como imbalances mecánicos, atascos, etcétera. En cuanto a abastecimiento, si se quiere hacer un proyecto en abastecimiento, recomendamos también tener al menos una base de activos relevante. ¿Por qué decimos esto? Sobre todo porque los equipos estén involucrados, ¿no? Si solo se hacen 3 o 4 bombas, pues son proyectos muy pequeños que no toman la atención necesaria, que retrasan todo. Cuando se tiene un proyecto, normalmente empezamos con 50 bombas en distintas instalaciones de bombeo. Ahí empieza a haber una coordinación mucho más, el cliente empieza a entender cómo funciona la tecnología y se prepara mucho mejor para adoptar esta tecnología en sus operaciones para que a futuro lo pueda usar de forma normal y recurrente en otros sitios, ¿no? Pues esto, en abastecimiento empezaríamos con una selección de bombas relativamente grandes, que tengan grandes consumos y que sean críticas para ustedes, para que la primera fase del proyecto pues, sea exitosa, y es un poco la gran recomendación a grandes rasgos. Yo incluiría la parte sobre todo de personas, ¿no? De poner a alguien que tenga esta gran mentalidad y estas ganas, un buen project manager, que pueda coordinar los equipos operativos y que tenga esta responsabilidad sobre todo de ganas de mejorar la eficiencia y pueda coordinar a todos los equipos operativos para que trabajen en uno y en colaboración con la tecnología para conseguir los resultados. Pues Pau, creo que queda muy claro y como decía, espero que a raíz de este webinar pues sean muchas las entidades que se planteen incorporar una tecnología que está ya marcando una diferencia real en la forma en la que gestionamos las infraestructuras del agua. Pau Sanabras y Carlos Armas, gracias por vuestras intervenciones, que han sido sin duda pues, muy claras, muy prácticas y muy fundamentadas. Y gracias también a Samotics por su colaboración en la organización de este webinar y por apostar por esta solución que combina precisión técnica y visión operativa, y sin duda es una herramienta de enorme valor para las utilities que quieren avanzar hacia una gestión más eficiente y proactiva de sus activos. Y por supuesto, gracias a todos los asistentes por su participación, por la gran interacción, el gran número de preguntas enviadas y todo el interés mostrado a lo largo de la sesión. Les recordamos que en los próximos días publicaremos en IAGUA una crónica completa del webinar. También podrán visualizarlo on demand para revisar los mensajes clave, los casos reales y las oportunidades que abre esta tecnología para el sector del agua. Ha sido un placer acompañarles esta tarde y nos vemos muy prontito en IAGUA. Muchas gracias.